¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El debate respecto a los impuestos y particularmente aquellos que dicen relación con los combustibles es parte de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Esto producto del Fondo de Estabilización del Precio justamente de los combustibles y en particular el costo de la parafina en los meses de invierno. Recordemos la parafina que se utiliza para la calefacción de los hogares de menores recursos. Respecto a este tema vamos a conversar, pero antes revisaremos todos los detalles en la siguiente nota. Con el objeto de reducir el valor por litro de la parafina, la Sala de la Cámara aprobó un proyecto que permite hacer frente al alza del valor de este combustible. Ello porque la inestabilidad de los mercados y en particular los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania han generado un complejo escenario al respecto. Para hacer frente a esta situación, el gobierno presentó un proyecto que contó con el respaldo de la Sala de la Cámara, quedando en condiciones de ser promulgado como ley de la República. La norma autoriza al Ministerio de Hacienda a inyectar $40 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. De esta manera, se espera contar con los recursos necesarios para disminuir el precio actual de la parafina en más de 100 pesos en promedio durante los meses de invierno. Con esta inyección de recursos se concretará un monto que permitirá aumentar el crédito fiscal desde 42,5 a 277 pesos por litro. Lo anterior permitirá que el valor estimado del querosene no supere los 1.000 pesos. Bueno, y teníamos ahí los principales antecedentes de lo que ha sido la discusión de este proyecto de ley en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, establecemos el diálogo de inmediato con el diputado Agustín Romero, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Buenos días, don Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Diputado, vamos de inmediato al tema de fondo porque, claro, es un proyecto que entrega esta especie de subsidio, esta, digamos, ayuda económica para paliar los altos costos de este combustible, pero muchos dicen que definitivamente se queda corto respecto a las necesidades que hoy hay en materia de calefacción y de, digamos, uso justamente de los distintos combustibles, ya sea para transporte o para las distintas utilidades que justamente se le dan a esto. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Bueno, efectivamente este beneficio se queda corto. Se queda corto de dos cosas. Uno, desde el punto de vista de la cobertura, porque deja fuera al gas licuado, por ejemplo, que también es un combustible importante. Pero también este mecanismo, si bien es cierto que existe desde hace mucho tiempo, el problema que tiene es que fija un precio de referencia que en este momento es bastante alto, ya bordea los 1.000 pesos, y la rebaja que se pretende hacer a través de esta ley podría llegar en su mejor momento en una proyección a 270 pesos. Adicionalmente a eso, la duración de esta medida daría más o menos hasta el mes de agosto. Por lo tanto, si bien es cierto, a lo mejor en la zona central del país, incluso la zona norte, el invierno ya en esa época está mainando, la zona sur queda fuera de esta proyección, porque obviamente la temporada de frío se mantiene por un tiempo más. Entonces, nosotros hemos planteado varias críticas respecto al tema de los combustibles, y esas críticas se relacionan básicamente con la carga impositiva que tiene actualmente, ¿ya? Que hace que el precio suba bastante, no solamente en la parafina, sino que también en los combustibles que sirven también para los vehículos. Ahora, hay varios puntos. Usted planteaba justamente que, por ejemplo, se queda fuera el tema de una eventual ayuda o subsidio al tema del gas licuado. El gobierno ha comprometido el envío de una propuesta, pero no se conocen mayores detalles respecto de la misma porque obviamente todavía no ingresa a tramitación. Y se suma justamente lo que usted dice, que es el tema de los impuestos a los combustibles que se ha planteado son muy altos en algunos casos. ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Por dónde habría que ir? ¿Qué fórmulas habría que explorar justamente para ir en apoyo de la gente que tiene las necesidades de utilización y que obviamente ve que los precios están tan altos? Ahora, hay que distinguir dos cosas, medidas de corto plazo y medidas un poco más de largo plazo. En este momento, lo importante es salir en ayuda a los vecinos y en ese sentido valoramos la iniciativa en ese mérito, digamos, en que de todas maneras es una ayuda para la gente y por lo tanto vamos a votar favorablemente a ella. Lo que sí nosotros nos preocupa es que no existe una conciencia dentro del gobierno de querer tomar una medida un poquito más de fondo y que dice relación con buscar una medida que no solamente mantenga, contenga, sino que también rebaje sustantivamente. La rebaja de los combustibles, ¿ya?
tanto el domiciliario que obviamente que le beneficia a las personas, especialmente en esta época que comienza el invierno, pero la rebaja de los combustibles en el transporte también va a colaborar eventualmente a bajar algunos bienes y eso podría ayudar también a la contención de precios o por lo menos algún tipo de rebaja eventual en los demás bienes que circulan por nuestro país. Entonces, yo creo, lo primero es que apoyemos las medidas que está tomando el gobierno para ayudar a las personas, se evalúan en sí mismos, nosotros podemos considerarlas insuficientes, ¿no? Pero eso es otro tema. Primero, ayuda a los habitantes de Chile. Pero es importante tener conciencia y abrirse de una vez por todas a tomar medidas un poco más profundas que vayan en una dirección de rebajar realmente los costos que tienen estos combustibles. En ese sentido, diputado, la rebaja de impuestos es el camino definitivo, porque muchos plantean que, claro, habría una reducción, digamos, del valor directo a los usuarios, pero eso redunda también en una menor recaudación por parte del Estado, justamente una menor caja fiscal, porque se cobra justamente un impuesto menor, hay una recaudación que el fisco deja de percibir. ¿Qué alternativa, qué opción se puede manejar ahí? Miren, las opciones que hay en este momento y que plantea el gobierno permanentemente son opciones que dicen relación con más impuestos, meterle la plata, meterle la mano al bolsillo de los chilenos para sacar plata. Pero yo no he visto ninguna medida de austeridad fiscal. Hay pocas medidas, y poco extrañas, o al menos indeterminadas aún en su definición, relacionadas con el emprendimiento, relacionadas con modernizar el Estado para quitar trabas y que la gente pueda salir a emprender. Yo le pongo un ejemplo, en mi distrito hay mucha gente que se reconvirtió durante la pandemia, que tienen negocios, explotan cafés, explotan comidas al paso, y hasta el día de hoy muchos de ellos tienen problemas con las municipalidades por las patentes, tienen muchos problemas con las municipalidades por los papeles que le piden. Ese tipo de trabas que pone el Estado también hace que la economía se ponga más lenta, se dinamice menos, y eso no le cuesta ni un peso al Estado. Hacer bien la pega no le cuesta plata al Estado, ¿ya? Entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente: todas las medidas dicen ir en un sentido. Lo que ocurre hoy por hoy con el gobierno es que solamente ellos, por así decirlo, de estas medidas que podrían ser austeridad, podrían ser disminuir gasto político, dejar de meter apitutados en el gobierno, y además aquellas que hagan relación con que los que tengan que pagar impuestos los paguen. Nosotros nunca hemos dicho que no se paguen los impuestos, por el contrario, elusión, evasión con toda la dureza. Las empresas que tengan que pagar, que los paguen; las personas naturales que tengan que pagar impuestos, que las paguen. Lo que sí decimos es que, por favor, en esta torta parece que el énfasis está puesto en un solo lado y el otro lado está olvidado. Tenemos que preocuparnos también de qué vamos a hacer como gobierno, austeridad fiscal, incluso nosotros como parlamentarios, qué vamos a hacer para contribuir en esta gran tarea que es sacar a Chile adelante. Y en ese sentido, diputado, ha faltado quizá voluntad política, se lo pregunto no solo por el presente, por la situación que estamos viviendo hoy, sino que porque esta discusión la venimos escuchando, la escuchamos en el gobierno anterior, la escuchamos en el gobierno, último de Bachelet, o sea, la venimos escuchando hace ya 20, 25 años respecto a que hay que, por ejemplo, reducir la evasión de impuestos, mejorar la distribución de los recursos, adoptar medidas de fondo, pero pasan los años y da la impresión de que ello no se concreta, porque al final se llega siempre al Parlamento con proyectos como el que se está debatiendo, que dice relación justamente con el impuesto específico y estas rebajas, digamos, exclusivas, más allá de una solución concreta. ¿Cuál es el camino para poder concretar justamente estas reformas, estos cambios de fondo que a todas luces son necesarios? Yo creo que lo más importante es que las personas que dirigen el Poder Ejecutivo hagan su trabajo, sea del color que sea. La fiscalización y el control de la evasión son tarea del gobierno que sea. No quiero aquí personalizar al gobierno entrante, el presidente Boric, que lleva 3 meses, no 2 meses y algo más. Entonces tampoco se le puede echar la culpa de eso. Pero lo que sí es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene como su principal misión el fiscalizar. Y el fiscalizar dice relación también con el recaudar los impuestos de aquellos que correspondan. Por lo tanto, ahí hay una tarea que no se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de voluntad política, la voluntad política yo creo que los parlamentos lo han tenido. De hecho, el presidente envió el Fondo de Estabilización, más inyección al MEPCO, ahora en el mes de abril, o sea, en el mes de marzo finales, ahora manda este proyecto y posiblemente va a contar con un amplio apoyo, porque todos los parlamentarios entendemos las necesidades que tienen los chilenos. La pregunta es la siguiente: ¿el Estado va a hacer su trabajo? ¿El Estado va a hacer el trabajo que tiene que fiscalizar?
o el Estado precisamente va a esperar que le lleguen más plata por distintas fuentes, pero el principal trabajo que tiene de fiscalizar y hacer que los impuestos le lleguen de aquellos que tienen que pagarlos, no les llegan. ¿Entienden? Ese es el problema, que yo creo que hay un tema no de voluntad política del Poder Legislativo, ni de los parlamentarios, ni incluso en los partidos, sino que hay un tema de funcionamiento del Estado en un rol fundamental que tiene, que es la fiscalización. Y ahí me imagino que también se necesita otro cambio de fondo que dice relación con aumentar la capacidad de fiscalización de los distintos mecanismos justamente que son los encargados de esto, porque da la impresión de que se dice en distintas materias que hay pocos fiscalizadores, hay poco personal para fiscalizar los incumplimientos de normas en diferentes ámbitos, no solo en este específico de la recaudación de impuestos. Ahí me da la impresión de que también a través quizá de la ley de presupuesto habría que hacer algunas modificaciones para dotar de más fiscalizadores al Estado. Puede ser. Ahora, nosotros como republicanos nunca nos hemos opuesto, incluso en nuestro programa de gobierno de José Antonio Cast, jamás hemos estado en contra de un mejor Estado, de un Estado que haga su trabajo. Lo que ocurre es que hoy día el Estado está más preocupado de meterle la mano a administrar las AFP, meterle la mano a hacer un sistema único de salud, que preocuparse de cosas que son simples, o sea, no son simples, pero que son su pega, que en el fondo es fiscalizar. Ahí debería estar el Estado. Del Estado no debería estar para prohibir. ¿Cuál es el problema que tenemos acá en Chile? Y es un tema que no es voluntad política, sino que es un tema de gestión de todos los gobiernos. Vuelvo a decirlo, un problema de visión del Estado. Hoy día al emprendedor se le prohíbe emprender. Tiene que garantizar que poco menos que lo que va a hacer es lo que dice. Perfecto, no hay ningún problema con eso. El tema es que yo preferiría tal vez decirle al emprendedor que emprenda, ¿de acuerdo? Y yo le parto creyéndole lo que va a hacer y después lo fiscalizo. Después lo fiscalizo. Lo mismo, en materia de impuestos. Hay una cantidad de impuestos. En el verano se aprobó una ley para eliminar exenciones de impuestos. ¿Dónde están los resultados de esa ley? Se está haciendo el trabajo. Nosotros tenemos citado a la Comisión de Hacienda al director de Impuestos Internos y son preguntas que le vamos a hacer, porque si le estamos dotando de atribuciones, de más capacidad para fiscalizar, lo bueno sería saber cómo ha redundado eso en beneficios para el fisco. Nosotros siempre como republicanos hemos estado a favor y siempre respetando que aquellos que tengan que pagar impuestos los paguen. Otra cosa distinta es que digamos que se bajen impuestos para promover inversión, para provocar ciertos incentivos. Eso decimos nosotros. Pero lo importante acá es que el Estado entienda su rol, y su rol es fiscalizar, y hacer que eso llegue, hacer que ello se cumpla. Y no estar tampoco tan preocupado de hacerse cargo de cuestiones que en este momento no le empiezan o que las hacen otros. Porque ahí no está el tema. Los chilenos necesitan que le arreglen sus calles, cuestión que el Estado no funciona muy bien parece, que lo ayuden a facilitarles la vida y pueden trabajar mejor, cuestión que parece que el Estado tampoco lo hace muy bien. La salud pública, mejorarla, cuestión que tampoco parece que el Estado lo hace. Entonces, yo me pregunto en este caso, si esta función fundamental que es fiscalizar, donde tienen todas las atribuciones para hacerlo, ¿por qué lo hacen mal? Bueno, un tema obviamente que va a quedar sobre la mesa, diputado, y respecto al cual seguramente vamos a seguir conversando. Diputado Agustín Romero, muchas gracias por haber dialogado con nosotros estos minutos en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias y los felicito por su programa que ayuda tanto a educar a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista respecto a estas modificaciones que se están realizando al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles en el marco justamente de esta, digamos, discusión que cada cierto tiempo se da, que es los impuestos, su impacto y cuál es el valor que definitivamente la gente como usuario tiene que pagar para poder adquirir ciertos bienes y recursos. Nosotros seguimos conversando este tema. Bueno, y seguimos revisando este tema, este Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y particularmente el contenido de este proyecto lo dialogamos ahora con el diputado Jaime Naranjo, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en estos minutos. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo a usted. Diputado, vamos de inmediato a lo que significa este proyecto de ley, que es un gran beneficio sobre todo para las familias de menores recursos que utilizan fundamentalmente este tipo de combustible. Hablamos de la parafina y el querosén para efectos de calefacción, una necesidad bastante importante, sobre todo en los meses de invierno. Efectivamente. Mire, permítame señalarle lo siguiente. Cuando discutimos la otra vez el METCO, que tiene que ver con la estabilización del precio de la benzina, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comprometió con nosotros
abordar dos materias que son complejas y que están afectando fuertemente el bolsillo de las familias más vulnerables. Una de ellas el precio de la parafina y otra el precio del gas. Pues bien, el proyecto que acabamos de abordar en la sala apunta justamente a bajar el precio de la parafina, que hoy día se empina por casi los 1.200 pesos. Esto significaría, a través de estos recursos que se van a inyectar, que podamos tener un precio de la parafina menor o alrededor de 1.000 pesos, lo que creo que es una muy buena señal y una potente señal, particularmente para aquellos hogares que se ven en una situación más desmejorada, particularmente ahora que estamos en los meses de otoño y luego de invierno. Y en ese proyecto, cuando lo discutimos en la Comisión de Hacienda, de la cual soy el presidente, en esa discusión el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comprometió con nosotros a que luego van a mandar un proyecto para abordar el tema del precio del gas. Yo quiero valorar todas estas acciones porque el gobierno del presidente Boric y particularmente el ministro de Hacienda se comprometió a abordar estas materias con nosotros en la Comisión de Hacienda y como lo estamos viendo a través de esta iniciativa se está cumpliendo la palabra. Primero para estabilizar el precio de la benzina, ahora para estabilizar el precio de la parafina y el día de mañana para abordar el tema del gas. Sí, para allá iba justamente porque quienes han manifestado algunos reparos a esta iniciativa, por ejemplo, dicen que en el caso específico de la parafina, los montos comprometidos no alcanzarían. Tendría que determinarse una nueva inyección de recursos a futuro porque eventualmente se corre el riesgo de que se quede corto. O otro tema que plantean es que la cobertura no va a alcanzar para las regiones más del sur del país, donde los inviernos son más largos. ¿Cuál es su punto de vista respecto de aquello? Y mire, abordamos esta situación con el ministro y por cierto parecen exiguos los montos que se están inyectando, pero hay el compromiso del ministro de Hacienda, si es que llegaran a faltar recursos, para inyectarle nuevos recursos de tal manera de garantizar que en los meses de otoño e invierno no tengamos ninguna dificultad con el precio de la parafina. Así que yo me quedo con lo que ha dicho el ministro en el sentido de que ante la eventualidad, usted sabe que el precio del petróleo y de los combustibles son precios internacionales de los cuales nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir. Esperemos que los precios de los combustibles en general y del petróleo no suban desmedidamente, que sea necesario inyectar nuevos recursos. Pero si fuera necesario, lo reitero, no habría ningún inconveniente por parte del gobierno de hacerlo. Esto para abordarlo puntualmente ahora, de acuerdo a la situación que tenemos del precio, pero si el día de mañana, y permítame decirle que se lo pregunté al ministro, si fuera necesario una inyección de nuevos recursos, él dijo que no habría ningún conveniente el día de mañana de hacerlo. Lo importante es que hoy día hemos bajado, hemos estabilizado el precio de la benzina y ahora lo que estamos haciendo es estabilizar o bajar el precio de la parafina y el día de mañana será el del gas. Y eso es lo más relevante e importante que hay que destacar. Y ahora, respecto al tema específico del gas, claro, el gobierno ha hecho este compromiso, se los ha manifestado a ustedes abiertamente en la comisión respecto a que va a llegar justamente un proyecto a ese respecto, pero esto de una u otra forma descarta la posibilidad de regular el mercado del gas, que era prácticamente lo que se había planteado por parte de varios parlamentarios en otra serie de proyectos de ley que se estaban discutiendo acá en la Cámara. Tengo entendido que esto es un proyecto que va a abordar no solamente la situación del precio, sino que también cualquier eventual colusión que pueda haber entre los actores del gas. De tal manera que yo tengo entendido que es un proyecto que permite conjugar ambas cosas. Uno, abordar la situación de posibles colusiones y por otro lado abordar la situación del precio. Ahora, diputado, respecto a este tipo de medidas, que claramente son medidas beneficiosas para la ciudadanía y que van en ayuda de la población de menores recursos, lo que sí se ha planteado por parte de algunos sectores es que, claro, esta es una fórmula provechosa que se vota favorablemente, pero que quizás sería más provechoso el tener una reducción de impuestos en este tipo de productos, en este tipo justamente de bienes y servicios, porque independiente de que el fisco pueda recaudar menos, el impacto quizá para la población sería mucho mejor si es que se bajan los impuestos y así se baja el precio, en vez de estar estableciendo esta especie de subsidio. ¿Cuál es la impresión suya respecto a esta propuesta? Mire, vamos a abordar primero algo que
dos cosas. Uno, se ha planteado en el caso de los alimentos bajar el IVA de los alimentos. Mire, las experiencias que se han tenido en otros países es que lamentablemente usted puede bajar el IVA de los alimentos y resulta que después cuando usted va a comprar, quien se los vende no transfiere esa rebaja a los consumidores y prácticamente el precio se mantiene igual. Es decir, que la experiencia en ese sentido de bajar el IVA de los alimentos, por poner un ejemplo, no ha sido muy fructífera y no se ha transferido a los consumidores. Y en el caso específico de la gasolina, yo no tengo ni un problema de que abordemos una rebaja de impuestos, pero yo le pediría a esos parlamentarios que me dijeran con qué reemplazamos, con qué otro impuesto reemplazamos esa plata que deja recaudar el fisco, porque claramente hoy día los impuestos que se recaudan por la benzina son relevantes e importantes y que se destinan a diversas materias de apoyo social al país, en subsidios habitacionales, subsidios a las pensiones, subsidios familiares. Entonces no vaya a ser cosa que por bajar el impuesto al combustible, el impuesto específico, el día de mañana nos encontremos que la gente pueda acceder menos a vivienda, que la gente reclame porque le empezamos a quitar los subsidios familiares u otro tipo de problemas que se puedan generar ante la no recaudación de recursos por parte del Estado. Así que yo siempre digo, si queremos bajar impuestos, digámoslo con qué otro tipo de impuestos lo vamos a reemplazar para que las arcas fiscales no se vean deterioradas y mermadas. Y por eso que creo, y se lo digo tangencialmente, lo irrelevante e importante que es hacer nuestra reforma tributaria. Y yo espero que el gobierno haga ingresar pronto el proyecto de reforma tributaria, porque parte de los impuestos que recauda el fisco, la gran mayoría son impuestos indirectos, a través del IVA, a través del impuesto específico de la gasolina, a través del impuesto a los alcoholes, al tabaco u otro, y resulta que las grandes fortunas de este país prácticamente no son tocadas significativamente en términos de ingresos, en cuanto a afectar por impuestos. Y por eso que creo que se hace fundamental hoy día esta reforma tributaria. Yo lo he señalado y se lo reitero ahora. La gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir en seguridad. Pues bien, en los países que se vive en paz y en seguridad es porque se hacen reformas tributarias para justamente a través de los recursos que se recaudan se siembra la paz social y la seguridad social, porque de otra manera no. Es decir, la gente reclama que estamos viviendo una sociedad muy agresiva, muy violenta, es justamente por las desigualdades sociales que hay. Estamos viviendo una sociedad donde hay mucha inseguridad interior de las personas y eso es porque estamos viviendo una situación de mucha injusticia social y cuando los países viven en paz social y tienen seguridad interna es porque invierten justamente para tener paz social y para tener seguridad interna. ¿Y cómo se invierte? Justamente a través de reformas tributarias que son la fuente del financiamiento para lograr la paz social y la seguridad interna. Y en esta reforma tributaria, diputado, tendríamos también, por ejemplo, cosas que se han pedido hace bastante tiempo, como es mejorar la fiscalización para reducir la evasión, que ha sido un tema muy recurrente en la discusión respecto de los impuestos y de lo que recauda el fisco, bien digo. Justamente es fundamental abordar el tema de la elusión y la evasión. Y yo espero que se le entreguen, y si se dota impuestos internos de los recursos humanos y tecnológicos para que se pueda hacer una adecuada fiscalización. Y creo que sería muy importante para el país, y de acuerdo a lo que le he escuchado al ministro Marcel, se pretende incrementar en alrededor de un 3 a un 5% las arcas fiscales a través de medidas que se van a tomar para abordar la evasión y elusión. Perfecto, bueno, esperemos que esas medidas lleguen y que definitivamente sean obviamente provechosas para todos los chilenos desde el punto de vista de cómo se aborda esta crisis económica, este momento tan complejo para la economía en general de todo el país. Diputado Jaime Naranjo, desde la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, un gusto saludarlo a usted y muchas gracias por darme la posibilidad de compartir con las personas e informarlas adecuadamente sobre las medidas que estamos tomando en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Hasta luego.
la conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista respecto a un tema tan importante como son los impuestos, particularmente en este caso los que abarcan el sector o el área de los combustibles y que son parte del debate acá en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.